Mis queridos maestros, es un gusto saludarlos en esta clase que no la quería pasar por desapercibido, obviamente, porque es un tema que nos faltaba de hablar para nuestra materia, que es educación y la diversidad, porque digo, aunque hay temas súper importantes y que podríamos llevarnos más tiempo, digo, el tiempo es apremiante y me gustaría hablarles hoy sobre la educación multicultural y la educación intercultural, que como habíamos hablado en las clases pasadas, obviamente no son lo mismo, pero bueno, que va a ser tema que podamos analizar el día de hoy. Vamos a hablar sobre educación multicultural, educación intercultural bilingüe, educación indígena, etnoeducación, si quieres, educación intercultural, bicultural, diversidad, pluralismo y varios otros conceptos que vamos a encontrar en la literatura científica y en el discurso social, político, y bueno, a nosotros nos interesa el pedagógico, que tiene como objeto el análisis o acción los de los encuentros y diálogos históricos entre diversas culturas en territorios de coexistencia o convivencia. Esta variedad conceptual refleja no solo teorías diferentes, sino también contextos históricos de apropiación, desarrollo y aplicación de categorías referidas a la pluralidad de identidades y lenguajes, pero también a las contradicciones fundamentales entre culturas en las sociedades, así como a las identidades plurales que se van constituyendo progresivamente en la actual etapa de desarrollo, sobre todo en nuestro país, pero también, obviamente, con nuestros pueblos indígenas, con nuestra sociedad. Entonces, vamos a reflexionar en esta clase sintéticamente sobre los conceptos de educación multicultural, educación intercultural, o propiamente también entrar conceptos como educación indígena o educación intercultural en sus consecuencias educativas para las poblaciones indígenas, grupos socioculturales diversos y relaciones sociales desde la perspectiva pedagógica. ¿Vale? Y obviamente, al hablar de esto, vamos a centrar en América Latina y en México. ¿Por qué? Porque constatamos que en América Latina, propiamente en México, no, y esto lo sabrán también ustedes, no hay un concepto dominante en uso que trate de la educación y de la interculturalidad, sino que varios coexisten y se articulan de maneras muy difusas, plásticas, prácticas, políticas, dependiendo de las características de las sociedades capitalistas latinoamericanas y sus expresiones urbanas o rurales, integradas o excluidas, del pluralismo étnico, racional, nacional, lingüístico, y sin embargo, en general, no solo para Latinoamérica, eh, este, pues se da de una manera muy que hay ciertas tendencias que, de uso que son privilegiadas en el discurso político y académico y que se constituyen en conceptos dominantes para las orientaciones y discusiones de acción, para la formación inicial docente. Reiteramos, son tendencias y en ese sentido no puede analizarse la diversidad conceptual, sino en dos posibilidades. Como pluralidad de discursos que conforman un campo de pensamiento y acción, o como contradicción entre las diversas conceptualizaciones entre sí. Ambas opciones se manifiestan en un espacio teórico y pedagógico. Los conceptos de diversidad, que ya lo hemos visto a lo largo de la materia, y pluralismo cultural constituyen, la verdad, un paradigma amplio, genérico, que se opone a las nociones de homogeneización y etnocentrismos culturales, respectivamente, y en el cual hablar de esto encuentran un sustento conceptual, ciudadano, cultural y pedagógico en particular. Ellas se afirman en los derechos humanos. Me encanta hablar de derechos humanos, tanto en su declaración general como en las diversas convenciones y acuerdos consecuentes que se refieren a sectores especiales de la sociedad, por ejemplo, mujeres, niños, refugiados, etcétera. Son conceptos que fundamentan y se agregan en las discusiones de lo que tratamos más detalladamente, en este caso para nuestra materia, pero que por su carácter
paradigmático y general, y siendo objetivo de esta clase, no lo vamos a considerar para esto. ¿Por qué? Porque hoy parece que la atención fundamental se expresa principalmente en tres conceptos: educación intercultural propiamente bilingüe, educación multicultural y crecientemente educación intercultural. Además del de educación indígena, que también encuentra espacios en el discurso pedagógico. En temas generales, estos temas se refieren a la cuestión indígena en sus relaciones con el Estado, pero también con la sociedad global, aunque poco a poco se va extendiendo una visión más amplia respecto de otras relaciones socioculturales que se establecen en territorios definidos como diversidad o pluralismo cultural. Ni la educación intercultural bilingüe, ni la educación multicultural, maestros, tienen una definición única, pero se pueden admitir acepciones variadas. En cuanto a la educación intercultural, yo les recomiendo leer a Francesco Chiodi y Miguel Bahamondes, porque ellos son quienes presentan una definición que precisan como de amplia aceptación. Señala que equivale a decir educación indígena, un modelo educativo para los indígenas y de los propios indígenas, y que tiene como principal característica la plena participación de las lenguas y de las culturas indígenas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene dos acepciones y que no son contrarias entre sí. Uno, incorporar plenamente en el proceso educativo la lengua y la cultura de un educando que procede de una minoría nacional. Y dos, incorporar la perspectiva política al cuestionar, junto al modelo educativo asimilacionista impuesto a los pueblos indígenas, todo el modelo relacional Estado, sociedad nacional, pueblos indígenas. Lo principal de esta concepción es la centralidad de las lenguas y culturas indígenas como parte de una reivindicación superior más amplia y de los pueblos indígenas como sujetos, no solo de derechos, sino de la praxis, de los propios procesos curriculares y pedagógicos instalados en los sistemas estatales y, ¿por qué no?, también particulares de educación. En torno a esta noción, con diversidades, se estructura una parte bastante significativa de las propuestas generadas desde los pueblos indígenas y parte de la sociedad civil. Ahora, en cuanto a la educación multicultural, existen también diversas definiciones y acepciones, de las que solo les voy a mencionar algunas, para demostrar que obviamente también falta una homogeneidad conceptual. Carmen Montesinos, Montesinos con C, señala que la educación multicultural constituye un término genérico que denomina a una serie de propuestas educativas que buscan eliminar la desigualdad que perpetúan en el tiempo las disparidades económicas por la inequidad en el acceso a la educación básica y los resultados de aprendizaje. Y fíjense que Carmen Montesinos, Carmen, tengo que decir porque no es mi cuata, enuncia 5 enfoques diferentes. Educar a quienes tienen necesidades especiales y una cultura diferente, relaciones humanas, estudio de grupos específicos, educación multicultural y educación que es multicultural y reconstructivista social. Ahora, Peter McLaren, desde la pedagogía crítica, señala que hay 4 formas de multiculturalismo y su consecuencia, y él da una consecuente propuesta educativa. Multiculturalismo conservador, multiculturalismo humanista liberal, multiculturalismo liberal de izquierda y multiculturalismo crítico. En consecuencia, maestros, no existe una sola visión de la educación multicultural en el mismo marco de la diferenciación cultural y social, de la desigualdad y la discriminación. Ya le pueden leer ustedes a más autores y ver que hay variaciones ideológicas teóricas que van desde una perspectiva conservadora hasta una perspectiva crítica. Pero en el caso de México, ya no hablemos de Latinoamérica, la actual gestión estatal hay una coordinación de educación intercultural bilingüe,
está revisando precisamente este concepto en las políticas públicas para instalar el de educación intercultural para todos. La idea es que el Estado mexicano asuma con mayor fuerza discursiva y política la idea de que la educación debe de ser intercultural en sí misma, para todos y por todos, incluyendo todas las expresiones del pluralismo cultural y lingüístico, y no solo al indígena, aunque en territorios como en Chiapas, Oaxaca, existe una perspectiva indigenista de la educación asociada a los movimientos que reivindican derechos políticos, sociales y culturales y una nueva relación de los pueblos con el Estado.